Imagina despertar cada mañana rodeado de un horizonte infinito de agua, sin tierra a la vista, sin ningún sonido excepto el implacable golpe de las olas contra un bote destartalado. Imagina que este no es tu primer día perdido en el océano, ni el 10º, ni el 100º, sino el día número 400. Esta fue la realidad de José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño que protagonizó una de las historias de supervivencia más extraordinarias y desconcertantes de la historia moderna. José Salvador Alvarenga nació en El Salvador, un país pequeño de Centroamérica bañado por las aguas del Pacífico. Como muchos hombres de su región, José encontró en el mar su medio de vida. Era un pescador experimentado, curtido por años de faena en las aguas mexicanas, donde había emigrado en busca de mejores oportunidades. Con una complexión robusta, piel bronceada por el sol tropical y manos encallecidas por el trabajo duro, Alvarenga era conocido en el pequeño pueblo pesquero de Costa Azul, México, como un hombre trabajador, aunque también tenía fama de ser algo solitario y reservado. Su vida era simple pero digna. Salía al mar en pequeñas embarcaciones, pescaba lo suficiente para ganarse el sustento y regresaba a tierra firme. No era rico, pero el océano le daba lo necesario para sobrevivir. José era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos revelaban una profunda conexión con el mar, ese gigante azul que le daba de comer, pero que también podía arrebatarlo todo en un instante. El 17 de noviembre de 2012 comenzó como cualquier otro día de pesca. José, entonces de 36 años, se preparó para una jornada rutinaria junto a un joven ayudante llamado Ezequiel Córdoba, de apenas 22 años. Nadie podía imaginar que este sería el inicio de una odisea que desafiaría todos los límites conocidos de la resistencia humana. Lo que debía ser una simple expedición de pesca de un día se convertiría en 438 días de soledad, hambre, desesperación y una lucha titánica contra la muerte en medio del Océano Pacífico, uno de los espacios más vastos e inhóspitos del planeta. El viaje hacia el océano, cuando todo se derrumba. La embarcación de José era una lancha de fibra de vidrio de apenas 7 metros de largo, pintada de blanco y azul, del tipo que miles de pescadores utilizan en las costas latinoamericanas. No era un barco equipado para travesías largas, llevaba un motor fuera de borda, algunos remos de emergencia, recipientes para el hielo y la pesca, una hielera deteriorada y poco más. No había sistemas de navegación sofisticados, ni radio de largo alcance, ni equipos de supervivencia especializados. Era una herramienta de trabajo diseñada para salidas de un día, nunca para enfrentar la furia del océano abierto. Esa mañana de noviembre, José y Ezequiel partieron del puerto de Costa Azul, en el estado mexicano de Chiapas, con la expectativa de capturar tiburones, marlín y dorado. Las condiciones parecían favorables al principio. El cielo estaba despejado y el mar relativamente calmado. Navegaron hacia aguas más profundas, alejándose cada vez más de la costa buscando los mejores puntos de pesca, como habían hecho cientos de veces antes. Pero el Pacífico es traicionero. Sin previo aviso, el clima comenzó a cambiar dramáticamente. Las nubes se acumularon en el horizonte como montañas oscuras y amenazantes. El viento, antes una brisa suave, se transformó en ráfagas violentas que comenzaron a agitar las olas con fuerza creciente. José sintió el primer escalofrío de preocupación cuando notó que el cielo se oscurecía con una velocidad antinatural. Entonces llegó la tormenta. No fue una tormenta ordinaria, sino de esas tempestades del Pacífico que convierten el mar en un caos de agua y furia. Las olas crecieron hasta convertirse en montañas líquidas de 5, 6, 7 metros de altura. El pequeño bote era zarandeado como un juguete en manos de un niño caprichoso. El motor, su única esperanza de regresar a tierra, comenzó a fallar. El agua salada había penetrado en los sistemas mecánicos. Con un último estertor, el motor murió por completo. Ahora estaban a merced de las corrientes y el viento. José intentó usar los remos, pero era inútil contra la fuerza descomunal del océano.
Las corrientes marinas del Pacífico, verdaderos ríos dentro del mar, comenzaron a arrastrarlos inexorablemente hacia el oeste, lejos de cualquier costa, hacia la inmensidad vacía del océano más grande del mundo. Los primeros días fueron de puro terror. Ezequiel, el joven ayudante, estaba paralizado por el miedo. José, aunque más experimentado, también sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. Intentaron mantener la calma, racionar la poca comida que llevaban y esperar a ser rescatados. Pero los días pasaban y no había señales de ayuda. El horizonte permanecía vacío en todas direcciones, una línea perfecta donde el cielo azul se encontraba con el mar azul sin ninguna interrupción. Ningún barco, ningún avión, ninguna señal de civilización. Solo ellos dos, un bote a la deriva y el silencio abrumador del océano infinito. Supervivencia en el océano, la lucha diaria por la vida. Los primeros días de deriva fueron los más desconcertantes. José y Ezequiel aún tenían la esperanza de que alguien vendría a rescatarlos. Habían informado su salida, alguien debía estar buscándolos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la cruda realidad comenzó a asentarse. Estaban solos en medio de aproximadamente 165 millones de kilómetros cuadrados de agua. Las posibilidades de ser encontrados eran astronómicamente pequeñas. La comida que llevaban se agotó rápidamente. El hambre se convirtió en su primer enemigo mortal. José sabía que tenía que pescar o morirían. Con manos temblorosas por la debilidad, comenzó a improvisar métodos de pesca. Utilizó angujos, hilos y cualquier cosa que pudiera servir de carvana. Los primeros peces que logró capturar fueron pequeños, apenas suficientes para mantenerlos con vida, pero fueron la diferencia entre la existencia y la muerte. José descubrió que debía comer todo del pez, la carne cruda, cocinarla era imposible sin fuego, las vísceras, incluso los ojos que contenían líquido precioso. El sabor era repugnante al principio, pero el hambre pronto eliminó cualquier sentido del asco. La carne cruda de pescado se convirtió en su pan de cada día, literalmente su única fuente de proteína y energía. Las aves marinas se convirtieron en otro recurso vital. Gaviotas, petreles y piqueros ocasionalmente se posaban en el bote exhaustas de volar sobre el océano abierto. José aprendió a moverse con extrema lentitud, conteniendo la respiración, hasta estar lo suficientemente cerca para atraparlas con las manos desnudas. El proceso era brutal. Debía romperles el cuello rápidamente, desplumarlas y comerlas crudas. La sangre de las aves, aunque el sabor era metálico y nauseabundo, proporcionaba líquido precioso. Las tortugas marinas fueron quizás su recurso más importante. Cuando lograba capturar una tortuga verde o una carey, tenía alimento para varios días. La carne de tortuga era más sustanciosa que la del pescado, y la sangre fresca de estos reptiles marinos se convirtió en una fuente crucial de hidratación. José aprendió a abrir el caparazón con sus propias manos, una tarea que le destrozaba los dedos, pero que era necesaria para la supervivencia. El agua dulce era un problema aún más crítico que la comida. Un ser humano puede sobrevivir semanas sin comer, pero solo días sin beber. José se volvió obsesivamente dependiente de la lluvia. Cuando se formaban nubes oscuras en el horizonte, sentía una mezcla de esperanza y ansiedad. Usaba cualquier recipiente disponible para capturar cada gotita preciosa de agua. En los periodos sin reina, la desesperación se volvía insoportable. Bebía sangre de tortuga, probaba su propia orina, aunque sabía que esto podía matarlo a largo plazo, y en los momentos más desesperados, incluso intentó beber agua de mar, lo cual solo empeoraba su deshidratación y lo hacía alucinar. El sol tropical era otro enemigo implacable. Sin protección, la radiación ultravioleta del Pacífico ecuatorial literalmente quemaba su piel. Su cuerpo se cubrió de llagas abiertas y dolorosas. Los labios se le grietaban hasta sangrar. Los ojos le ardían constantemente por el reflejo del sol en el agua. Intentaba cubrirse con cualquier trapo disponible, pero el calor dentro del bote era tan intenso que a veces prefería exponerse al sol antes que sofocarse bajo una cubierta improvisada. Las tormentas traían un terror diferente. Cuando el mar se embravecía, las olas podían voltear el bote en cualquier momento.
José pasó innumerables noches aferrado a la embarcación mientras el océano rugía a su alrededor, convencido de que cada ola sería la última, de que cada golpe de agua lo enviaría a las profundidades. El sonido era ensordecedor, el rugido del viento, el estruendo de las olas estrellándose contra el bote, los crujidos de la fibra de vidrio amenazando a romperse. En esos momentos rezaba, aunque no estaba seguro si alguien lo escuchaba. Los tiburones eran compañeros constantes y aterradores. Docenas de ellos rodeaban el bote atraídos por la sangre de los peces y las tortugas que José procesaba. Veía sus aletas cortando la superficie y sus siluetas oscuras deslizándose bajo el bote. A veces golpeaban el casco, produciendo un sonido hueco que le helaba la sangre. José sabía que si caía al mar, sería devorado en minutos. Cada movimiento en el bote tenía que ser calculado, preciso, para no caer accidentalmente al mar infestado de predadores. Ezequiel, el joven ayudante, no sobrevivió mucho tiempo a esta pesadilla. Después de aproximadamente